Saludos y gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tenemos como invitado especial a Rafael Toribio Domínguez, quien es el presidente del Consejo Económico y Social, nombrado por decreto por el presidente Luis Abinader, con quien vamos a hablar sobre los avances en ese consejo y algunos temas que son de interés colectivo. Pero antes, darle la bienvenida a su espacio, Verdades al Aire. Un placer estar acompañándole. Bueno, quisiera comenzar de inmediato preguntándole si fuera a presentar a su país algunos logros del Consejo en esos 2 años, ¿cuáles serían? Pudiera quizás sintetizarlo en dos. Lo primero es haber logrado una mayor, vamos a decir, democratización de la composición en el Pleno del Consejo. El Pleno del Consejo está representado por 45 miembros, pero hasta el noviembre del año 21 estaba una composición que tenía un sesgo a favor del sector empresarial. Venía desde el 2005. Hay sesgo. Representación. Sí, ¿En qué consistía ese sesgo? porque habían 45 miembros. Teóricamente había que tener una representación igualitaria, pero por diferentes circunstancias se fue reduciendo la representación del sector social y también del sector sindical. Entonces, una ley del 2015 estableció la representación paritaria. 15 miembros por cada uno de esos sectores, sí. 15 por el sector empresarial, 15 por el sector social, 15 por el sector laboral. Y lo más importante es que esos representantes tenían que ser electos por las organizaciones de esos sectores. No era por designación de nadie, sino una elección entre organizaciones que mostraran interés en participar con representantes en el Pleno. Entonces, también había un reglamento para producirse esa elección. Entonces, el CES convocó a organizaciones que mostraran interés en cada uno de esos sectores para participar en una asamblea eleccionaria. Y las organizaciones que mostraron interés y que cumplieron con una serie de requisitos, por ejemplo, tenían que tener más de 5 años de haberse constituido, unos estatutos, etcétera, etcétera. Entonces, organizamos elecciones por cada uno de esos sectores y esas organizaciones fueron los que tomaron la decisión de quiénes eran sus representantes. ¿Cómo entonces se divide el Consejo en la participación de los temas? Digamos, el presidente sometió 12 propuestas, luego se añadió otra. Ustedes como representantes del Consejo, ¿cómo se dividen para dar respuesta? No, en esta oportunidad internamente está el Pleno con esa representación y está una delegación de ese Pleno en una comisión ejecutiva que acompaña a la presidencia en las labores más cotidianas. El Pleno tiene las últimas decisiones y esa comisión ejecutiva junto con la presidencia un poco pone en funcionamiento operativo lo que se decide. En esta oportunidad tuvimos que cambiar un poco de ritmo. Hasta ahora el CES tenía un abordaje secuencial de los grandes temas. Pacto educativo, después de terminar el pacto educativo, pacto eléctrico. Sin embargo, en esta oportunidad el presidente hace una encomienda al CES de que aborde 12 temas juntos que participan los partidos políticos junto a representantes del CES, del gobierno y los partidos políticos. Y en la primera reunión de ese plenario, los partidos políticos también incluyen otros temas. Sí. Y en realidad ahora hay 12 temas. Por eso le hice la pregunta de cómo ustedes se dividen. Sí, 12 temas. Yo sabía. Y además, tenemos lo que tuvimos que decidir en conceptualizar temas, mesas temáticas por cada una de esas reformas, sí, pero también el abordaje, por ejemplo, del pacto eléctrico que está firmado, el pacto educativo
que está firmado, y la reforma laboral que pertenece a la jurisdicción del Ministerio del Trabajo. Aparte de esos 12 temas que llevó el gobierno, ¿qué temas ustedes manejaban? Que ustedes puedan decir, mira, aquí se manejó en el Consejo este tema y le ofrecimos al país estos resultados. Bueno, sí, pero nosotros, es decir, el CES trabajó durante incluso desde la reforma, por ejemplo. Yo digo a partir de usted. No, porque yo lo que tengo es desde agosto. Exacto. Entonces, nosotros lo que nos encontramos es que inmediatamente tomamos posesión, el presidente lo lanzó eso, pero sí teníamos la responsabilidad y comenzamos a trabajar en eso. El CES tiene que hacer un informe sobre la ejecución de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Incluso había la situación de que cuando termina un gobierno hay que hacer una evaluación y el gobierno saliente deja un informe de hasta que estuvo, cómo se desempeñó de Estrategia Nacional de Desarrollo, y entonces el CES tiene que acoger ese informe, evaluarlo en el pleno, hacer conocer sus recomendaciones y entonces hacérsela saber al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es quien lleva realmente ese tema. Entonces, uno de los asuntos que tuvimos que acometer inmediatamente es darle seguimiento a ese tema. ¿Cómo van entonces, si pudiera explicarle al país, cómo van los trabajos? Mira, ¿Cómo se han ido desarrollando los 12 temas que sometió el presidente por ante el Consejo Económico y Social, más el tema de la Junta Central Electoral que vino después? El país sabe que están esos temas, pero como que no sabemos cómo va la cosa. No hay información sobre los procesos. ¿Podría decirlo? Sí. Lo primero es decirle que, insisto, hasta ahora el CES trabajaba de manera secuencial. Terminaba un tema y abordaba el otro. En esta oportunidad son 12 temas que tienen que abordarse además de manera... ¿Pero hay alguno listo? De manera simultánea. No, le voy a explicar cómo nos organizamos para poder llegar a decirle cuál es la situación hoy. Y es que tratamos de hacer una descentralización bajo una coordinación general del CES, porque habían que constituir 12 mesas temáticas por cada uno de los temas, y se aprobó una metodología en ese plenario con representantes del gobierno, de los partidos políticos y del CES, de manera que las mesas temáticas se instalaban con una participación muy destacada del órgano del Estado que tenía competencia en el tema. Por ejemplo, reforma electoral, la Junta Central Electoral. Medio ambiente, recursos naturales, el Ministerio de Medio Ambiente, y así sucesivamente. Entonces, hubo una coordinación general y el involucramiento en estos temas. Y también, en cada mesa temática, se elegía un comité de coordinación que llevaban los trabajos. Eso fue cómo se preparó el andamiaje para... Entonces, en estos momentos, ¿cómo vamos? En estos momentos no lo tenemos. Simultáneamente comenzamos a trabajar con las 12 reformas. Y hoy, el resumen que le puedo decir es que a la fecha tenemos, de esas 12, hay ya 3 mesas que finalizaron. Que tienen ya su informe final preparado para conocimiento posterior, que le voy a explicar cómo se lleva. ¿Cuándo podría el país conocer esos resultados? Nosotros estamos pensando que para agosto de este año tenemos resultados de todas las mesas. Pero si hay 3 finalizadas, ¿por qué esperar agosto? No, porque tenemos que llevar un proceso. Una vez que se finalice eso, tiene que ser conocido por el plenario. ¿Del Consejo? Del plenario de la reforma, que está compuesto por representantes del gobierno, de los partidos políticos y del Consejo. Y después remitirlo al Poder Ejecutivo. Bien, en esas 3 que hay concluidas, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Qué se ha logrado? Bueno, está transformación digital, transporte y administración pública. Esas 3 mesas terminaron su trabajo. Ya por ejemplo, el informe final de administración pública está ya siendo discutido entre ellos para en una sesión posterior abordarlo, pero ya está listo. ¿Qué se consiguió? Por ejemplo, en transformación digital, que se pusieran de acuerdo esos sectores ahí, partiendo de la propuesta que hizo el gobierno. Entonces ahí ya hay
un marco general del desarrollo de lo digital en el gobierno y también unas líneas de acción y hay un plan operativo conforme a el marco que se aprobó. Y en transporte algo semejante. ¿Qué logramos en transporte ya? En transporte también el plan que tenía el gobierno de organización de transporte, saber que hay una ley nueva, entonces todo eso se sometió a consideración, entonces se hicieron propuestas. Y ya está consensuado. Sí, está consensuado. En las mesas temáticas, la discusión conduce a dos resultados: los consensos logrados y los disensos. Sí, y entonces claro, eso pasa a esa plenaria general donde van a estar los representantes máximos de los sectores que han participado. Y entonces eso termina siendo firmado por todos los representantes como un señal de compromiso con los acuerdos. ¿Cuándo podemos entonces ver esos resultados de las mesas temáticas? ¿Cuándo el país sabrá qué hay en términos reales? Para finales de mayo tendremos las que han finalizado, esas 3 por lo menos, ya con el informe final remitido al Poder Ejecutivo. Cuando le dije agosto es terminar todo el proceso. Para finales de mayo ya el país sabrá por los resultados de 3 de las 12 mesas temáticas. Bueno, vámonos a una primera pausa comercial. En 2 minutos regresamos. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con el señor Rafael Toribio sobre los temas que sometió el presidente Luis Abinader al Consejo Económico y Social. Ya hay 3 de ellos que están listos para el mes de mayo. Serán entregados al presidente de la República y presumo que el presidente los dará a conocer al país. Pero hay 2 temas que a mí me atraen de manera particular. Vamos a ver. Está el tema relacionado con los asuntos electorales, que es un tema vital, porque todos los partidos estuvieron de acuerdo con que esa ley está llena de antinomias jurídicas, muchos gazapos constitucionales, ¿no? Y se supone que hay una prisa, pero la realidad de los partidos parece ser otra. ¿Cómo van los trabajos en torno a la mesa que tiene que ver con la Junta Central Electoral? Realmente va más adelantado de lo que la gente está percibiendo. Al principio hubo dificultades para el inicio de los debates, porque en principio se presentó una metodología que era artículo por artículo y además empezar por la ley del sector electoral, no de los partidos políticos. Los partidos políticos querían comenzar por la ley de partidos. La ley de partidos, no del régimen electoral. Pero se llegó a un acuerdo. De que se iba a adelantar lo más que se pudiera, empezando por la ley del régimen electoral. Entonces, incluso después de una serie de discusiones, como había un punto de partida muy importante, que era la propuesta que tenía elaborada la Junta Central Electoral sobre ambas leyes. Exacto. Entonces, lo que se presentó... Era cuestión de consensuar lo que tenía la Junta. Entonces, lo que se comenzó a trabajar con eso y decir, entonces, primero se le pidió a los partidos políticos, hago este señalamiento, en todas las mesas temáticas, excepto la electoral, están representados los partidos políticos que tienen representación en el Congreso. Sin embargo, en esa mesa en especial, por la naturaleza del tema, están representados todos los partidos reconocidos por la Junta Central Electoral. Entonces se pusieron de acuerdo de tomar un tiempo para que cada partido, en base a los documentos presentados por la Junta Central Electoral, hicieran saber su opinión. Entonces se hizo una matriz y se comenzó entonces a trabajar respecto a lo que propone la Junta Central Electoral. Frente a eso, ¿qué proponen los partidos? Y entonces se hizo consenso y disenso. En la reunión próxima de la semana que viene, ya hay una matriz con todos los consensos y todos los disensos. Respecto de la ley. Respecto de las 2 leyes ya. De las 2 leyes. Okay. Es decir, posiblemente la semana que viene se concluye y lo que estaría solo pendiente es el informe final. Porque se quiso, precisamente por lo que usted decía, se hizo el esfuerzo de adelantar
porque hay plazos fatales. Sí, hombre. Y entonces, de nada serviría tener unos acuerdos que no se puedan implementar para las elecciones con el tiempo del 24. debido. Mire, hay otro tema que es de vital importancia, quizás el más importante, es en torno a la reforma constitucional que envió el Ejecutivo a esa comisión. Ahí parece que no hay consenso. Y sé que usted está haciendo de tripas corazones. ¿Cómo van los trabajos? Mire, ¿Usted cree que se logrará un consenso ahí? Le voy a explicar qué pasó con esa mesa. En torno a la reforma constitucional. Sí. La mesa temática tiene el título de Transparencia e Institucionalidad. Entonces, había una agenda que suponía el abordaje de una serie de disposiciones o leyes o requerimientos, más que todo desde el punto de vista jurídico y administrativo, que no tenían que ver con la reforma constitucional. Entonces, la posición de los partidos mayoritarios, PLD, PRD y Fuerza del Pueblo, es que ellos entienden que no es el momento propicio para abordar una reforma de la Constitución, incluso que quizás el tema fundamental de la independencia del Procurador General de la República pudiera manejarse de otra manera y no reformando la Constitución. Pero por la razón que sea, nosotros no abordamos eso, incluso se levantaron de la mesa. Pero la pregunta es, ¿usted cree que habrá consenso en torno a ese tema de la reforma constitucional o no es necesario dedicar tantas horas, hombre, a un tema en la que los actores principales, que son los partidos, se pongan de acuerdo? Permítame insistir en algo antes de eso, porque no podemos centrar la discusión solamente en el tema de reforma constitucional. Lo que se logró, y se llegó a un acuerdo con los partidos políticos, de que se abordara la agenda con su participación en la discusión hasta que se comenzara a tocar la reforma constitucional. Entonces hay que reconocer que los partidos políticos ahí dijeron, nosotros participamos, no nos retiramos de la mesa, nos retiramos de la discusión del tema. Y estuvieron 6 sesiones. Y entonces se le dio salida a todo lo que tenía que ver con transparencia, institucionalidad, que no tenía que ver con reforma constitucional. Entonces, la pregunta es en torno a la reforma constitucional. Entonces, la semana pasada, esta semana, se iba a abordar y los partidos políticos no fueron. Entonces, el Pleno, es decir, los integrantes, sin esos partidos políticos, esos 3, otros partidos han participado. Sí. Pero esos 3 nos dijeron que no van a ir. Que no van a ir, o sea, esos no van, pero los demás partidos sí. Sí. Entonces, ¿qué se augura? Se augura que va a haber, por un lado, acuerdo sobre unos temas donde están los partidos políticos también mayoritarios que no tienen que ver con la reforma constitucional, y entonces ahí hay un informe favorable. No, yo quiero saber qué se augura respecto de la reforma constitucional. Que ahora se va a terminar el proceso y va a haber una serie de acuerdos y desacuerdos, es decir, consenso y disenso sobre la reforma constitucional sin los principales partidos políticos. Eso tiene que manejarlo el gobierno. ¿Usted qué piensa sobre eso? Sobre un acuerdo, usted que preside el Consejo. Sí, yo creo que no solamente es que es posible, sino que es necesario, conveniente que las máximas autoridades políticas traten de llegar a un acuerdo. O sea, ¿usted cree que es posible que se logre una reforma con los partidos sin los partidos mayoritarios? No Eso es lo que le estoy preguntando. Pero no, porque yo creo que hay un camino todavía que debe ser recorrido, que necesita acuerdo al máximo nivel. El presidente de la República no se ha negado nunca a la búsqueda con una interlocución con el liderazgo. Sí. Y yo pregunto, ¿y por qué no hacerlo ahora? Donde se determine las razones. Usted propuso eso a la mesa, que está estudiando, que está avanzando en el tema de la reforma, perdóneme, de la reforma constitucional sin los partidos mayoritarios. No, porque los partidos políticos ya no están. Me estoy refiriendo a que
todo en política no se juega en una mesa temática. Usted lo sabe mejor que yo. Sí, claro. Entonces, yo creo que hay espacio para que haya un diálogo político al más alto nivel. Al margen del Consejo Económico y Social, para conseguir la reforma constitucional. Bueno, si no se puede discutir en la mesa temática establecido para eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Abandonar? No, yo le pregunto, ¿usted está de acuerdo con que sí hay otro espacio? Sí, yo creo que sí. De hecho, siempre ha habido espacios colaterales para llegar a acuerdos que después se pueden consensuar. ¿Usted está de acuerdo con que es necesaria una reforma constitucional? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque hay cosas que se han logrado, y no solamente ahora, sino en la historia política dominicana. Y yo creo que no merece el país que reformas importantes queden en la situación que dicen los abogados, que es en precario. Eso es mientras tanto. Pero, ¿cómo en precario? ¿Usted cree que está precaria la reforma constitucional? No. La Constitución. No. Lo que quiero decir es que muchos avances democráticos que se han tenido no están asegurados. Nosotros hemos retrocedido muchas veces. Y yo creo que una de las razones por las que todavía nosotros no tenemos una democracia muy sólida es que no le damos tiempo a que las instituciones echen raíces. Esa propuesta que hace el presidente, entonces, ¿usted cree que ayudaría a ese avance? ¿O yo creo que por lo menos la intención que él tiene es lo que dice, blindar a reformas que pueden significar avance en el camino de la democracia para que no haya tanta facilidad de echar para atrás. Por ejemplo, nosotros hemos ensayado prácticamente todos los sistemas para el periodo presidencial y todavía no conseguimos la estabilidad en uno. Entonces tenemos que sin derecho a la reelección hay sistemas que han funcionado. Costa Rica hasta hace poco. Con 2 y nunca jamás en varios. Pero nosotros no hemos logrado. Siempre que se habla de reforma de la Constitución, la perspicacia te dice que pudiera estar por el medio el tema del periodo presidencial. Sí, claro. Porque nunca hemos asumido eso. Aún cuando el presidente ha dado su palabra al país de que no tocará el tema de la reelección. No solamente eso, sino aún que siga estando la Constitución. Bien, tenemos que irnos a una segunda pausa comercial. Regresamos en 2. Bien, continuamos en esta súper interesante entrevista. Señor Toribio ha dicho cosas importantes respecto de los aprestos para la reforma constitucional. Yo quería preguntarle algo que yo sé que está ligado. Yo he dicho de manera particular que el Consejo Económico y Social no es para esas discusiones. Usted le ha echado una vaina sobre los hombros que usted ha tenido que salir como un gladiador, porque el artículo 251 de la Constitución es el que dice: el Consejo Económico y Social es un instrumento para asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y organismos de la sociedad para construir la paz. O sea, usted tiene temas que no son de esa naturaleza, como la reforma constitucional, que es un tema eminentemente político, igual que otros temas. ¿Por qué no llevar esos temas directamente al Congreso, donde nos podríamos evitar, digamos, esas horas hombres que se han perdido ahí entre los partidos para no aprobar nada? No, que se han perdido, no, que se han invertido de esa manera. Se han perdido porque los partidos mayoritarios se retiraron. No, pero digo, no es que se han perdido. Yo creo que se invirtió de esa manera. Bueno, uno invierte y pierde. Bueno, mire, dos cosas. Lo primero es que yo creo que no es una pérdida de tiempo, nunca, el que se puedan debatir los temas trascendentales del país antes de su consideración en el Congreso. Partiendo de que el Congreso es, dentro de la estructura del Estado moderno, el principal poder.
el primer poder del Estado es el Congreso. Porque el Congreso es que fija las reglas que el Poder Ejecutivo ejecuta. Sí, claro. Y fija las reglas en que juzga el Poder Judicial. Además, tiene una representación directa. Representa la soberanía popular. El Congreso. Por eso esos temas son del Congreso. Esos temas finalmente son del Congreso. Final y principalmente. No tienen que ser, pero lo que quiero decir es que no es en una democracia que quiere ser más participativa, sin dejar de ser representativa. Es conveniente que ese Congreso, que es el que va a tomar las decisiones, conozca el parecer de diferentes sectores, no como sustitución, sino como alimento y complementariedad. Estamos a la decisión. Absolutamente de acuerdo, porque el Congreso se supone tiene un espacio para escuchar a los diferentes sectores. Bueno. Pero eso no es escuchar, eso es llevarle, mire, señores congresistas, eso es lo que ustedes van a hacer. No. Por las mismas, perdóneme. No, perdón. Perdóneme, precisamente. No. Pero déjeme terminar la idea para que me la arrebata. No puedo aceptar eso. Eso es lo que tienen que hacer, no. Este es el parecer de sectores consultados y se le presentan simplemente para alimentar. Pero esos sectores consultados pueden ir a sentarse en el propio Congreso. Miren cómo es que yo lo veo. Y de hecho, si estoy equivocado, usted me corrige, porque la idea aquí no es una confrontación. Si yo fuera congresista, yo me sentiría subutilizado, además de minimizado. Si la cúpula de mi partido tiene que ir al Consejo Económico y Social a discutir un tema político, que el Consejo Económico no es para eso, en vez de discutirlo con nosotros en el Congreso, que a final de cuentas son las mismas posiciones. Supóngase que los 4 partidos mayoritarios estén de acuerdo en el Consejo Económico y Social. También son los mayoritarios en el Congreso y van a bajar esa línea a sus legisladores. Entonces, ¿por qué no compartir desde el principio con ellos y no hacerlos ver como que son sellos gomígrafos? Que le mandan eso, aprueben eso, muchachones. No, es que como yo lo veo. Yo disiento de esa apreciación. En democracia eso... Eso no es un sello gomígrafo, simplemente es conocer el parecer de sectores importantes que no están necesariamente representados en el Congreso. En el Congreso, claro está, hay una representación de toda la sociedad, pero los representantes son de los partidos políticos. Y la sociedad civil, yo digo que tiene que estar representada ahí. El problema es que yo le leí el 251 de la Constitución, entonces que define cuál es el papel del Consejo Económico y Social. Vamos a eso. Usted dice, ese artículo dice la paz. Paz social. Sí. ¿Es posible, yo le pregunto ahora a usted, ¿es posible concebir la paz social sin la paz política? Sí, pero son escenarios. Yo no estoy diciendo que se concibe. Es que el escenario para la paz social es el Consejo. Pero la paz política está en el Congreso. Pero yo le pregunto, ¿es posible hablar de paz social? Además, los partidos políticos están representados en estas mesas temáticas. Eso es lo que Pero ¿sabe qué? No fue por otra cosa. Ellos exigieron estar. No. Bueno, Yo le digo. Y por ejemplo, nosotros tenemos firmado un pacto eléctrico, un pacto educativo. Los partidos políticos exigieron no solamente estar en las mesas temáticas, sino también en el seguimiento a lo que se aprobó. Mire, ustedes son el Consejo, podríamos durar horas hablando de eso y no llegar a un acuerdo. Y yo a usted le valoro y le respeto muchísimo. Además, la idea es arrojar luz con sus capacidades. El Consejo Económico y Social es económico y social. Sí. Su valoración sobre las medidas económicas que ha tomado el gobierno y la aprobación de la ley de 0 aranceles. ¿Ustedes han ventilado alguna posición? No, ¿Qué ustedes piensan? Ahora estamos enfrascados en salir de esta situación que nos encomendó el presidente de la República. El Consejo Económico y Social no tiene una posición sobre esa valoración. No tiene posición porque no se ha discutido. No se ha discutido. Estamos ¿Pero a usted qué le parece? Es decir, oiga bien, el Consejo Económico y Social tiene, según ese mandato, que atender a las sugerencias o solicitudes en su rol de asesor del Poder Ejecutivo, lo que el Poder Ejecutivo le somete. En materia económica y social. Ese Sí, tema no le fue enviado. También tiene que atender a requerimientos de otros órganos del Estado.
y también tiene iniciativa propia. Exacto. Yo en una oportunidad, aunque yo ahora soy presidente del CES, fue su primer director ejecutivo en 2005. Es decir, no me es ajeno el tema y además tampoco me es ajeno a todo lo que usted está planteando, porque en su momento esos fueron planteamientos originales que se manejaron y no se llegó por otro derrotero. Pero definitivamente, en una oportunidad que yo visité el CES, dije que me preguntaron mi opinión, cómo estaba desarrollándose. Le dije que a mí me parecía que el CES respondía más al interés del gobierno de turno que a los intereses del Estado. En aquella ocasión. Sí. ¿Y ahora? Yo creo que también tenemos que, eso es lo que yo dije, tenemos que ampliar a que en el CES se toquen temas que le interesen a otros sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿y ahora? ¿Responde igual que el pasado? No. Le digo que ahora tenemos esa demanda urgente. Pero, por ejemplo, una de las primeras medidas que yo tomé fue solicitarle a los miembros del Pleno que hicieran saber los temas que cada sector haya representado, consideran que deben debatirse en el CES para que el CES entonces, de motu propio, haga un dictamen al Poder Ejecutivo o al órgano competente. ¿Pero qué le parece la toma de decisión sobre la tasa cero, la aprobación de esa ley? Creo que se le puede ser un tema que se conozca en el CES. No, ya es una ley. Ya es una ley. Exacto, lo que le pregunto es su valoración sobre lo que ya es ley. Son temas que merecen ser conocidos por los sectores representados, porque ahí están los empresarios. Todos lo conocieron. Ahí están los sindicatos y la sociedad civil, que tiene su opinión también. Le pregunto de nuevo, ¿esa ley qué le parece? Creo que tiene sus, vamos a decir, sus luces y sus oscuridades. ¿Cuáles son las oscuridades? Bueno, la cuestión es que hay opiniones respecto a que pudiera no favorecer a la producción nacional en relación con la producción. Pero para eso hay que dejar que la ley se implemente. Entonces no puede ser una oscuridad, algo que todavía no sea. Digo, la opinión, dicen que hay que hacer un balance, de que no todo es perfecto, pero que tiene su ventaja y posiblemente su inconveniente. Yo siempre he defendido que nosotros debemos hacer más énfasis en las oportunidades que ofrece cualquier situación y no insistir tanto en las dificultades. Yo creo que eso también ha significado avanzar lentamente, porque, por ejemplo, en una institución política nueva, después que firmamos algo, comenzamos a hacer más énfasis en los problemas que puede traer que los beneficios que pueden traer. Mire, y si tenemos la visión de los beneficios que pueden traer, entonces podemos superar la deficiencia que pudieran tener. Ustedes, como organismo que le da el mandato constitucional en el 201 para construir la paz social, ¿tienen alguna propuesta para la construcción de paz? Le hago esta pregunta porque la delincuencia, la criminalidad y la Policía Nacional están robándose la paz social. ¿Cuál es su opinión? Esos son temas que deben tratarse también en el seno del CES. Hay espacio. Nosotros estamos ahora con esta encomienda que tenemos que sacarlo lo antes posible. Pero yo le quiero a usted asegurar que aquella que yo dije en aquella oportunidad, de que se responde más al gobierno que al Estado, en esta gestión vamos a hacer énfasis en los temas que interesen al Estado. Por eso le hago la pregunta. Ese es un tema que le interesa. Ustedes no tienen una posición. Le estoy diciendo, yo no puedo expresar una opinión particular del presidente si no se ha debatido. Y le he dicho que ese tema no se ha debatido. O sea, no tienen posición porque no se ha debatido. El CES no tiene posición. Perfecto. Y no puede tener el presidente del CES. Perfecto. Ahora, temas
ese, como otros temas Sí. relacionados, deben ser debatidos. Como ciudadano, Y como por él. ejemplo, mire, hasta ahora, normalmente el CES trabajaba con pactos. Los pactos no es la forma más mayoritariamente adoptada por los CES a nivel mundial. Los CES funcionan más haciendo dictámenes. Frente a este tema, los sectores del CES lo discuten y le hacen saber al órgano competente, Poder Ejecutivo, este es el parecer de estos sectores respecto a ese tema. Los temas que ustedes discuten, ¿tienen que venir por otros o ustedes tienen iniciativa propia? Le dije que tenemos iniciativa propia. Debería ser una iniciativa propia discutir estos temas. Pero le estoy diciendo que tenemos esta encomienda, que tenemos que salir. Salir de eso. Salir de eso. Lo que le quiero salir de lo menos importante para entrar a lo que es verdaderamente importante. Sí, atender lo urgente, pero sin olvidar lo importante. En términos particulares, como ciudadano, como ex rector, como un hombre importante de este país, que tiene mucho respeto de la sociedad. Su valoración sobre los hechos que han acontecido últimamente. La matanza de algunas personas supuestamente por parte de la policía. Eso es lamentable que se sigan produciendo, porque no es la primera vez que sucede. Ahora, voy a lo positivo de las situaciones. Hoy sabemos que se han tomado 13 medidas respecto a la policía para minimizar en lo que se pueda esos comportamientos. Medidas que estaban listas, hubo que tomarlas ahora de forma apresurada, de por Dios. Vámonos a una tercera pausa comercial, regresamos en 2 minutos. Bien, antes de irnos a esta pausa comercial, el señor Toribio tenía la palabra respecto de lo que está aconteciendo en el país con los actos, con la muerte de 3 personas supuestamente a manos de policía. Exactamente. Sí. Bueno, repitiendo lo que dije al final, que son acontecimientos que no debieran suceder y que se han sucedido durante mucho tiempo. Ahora parece que hay una voluntad política de reforma sustancial en la policía. Hay una comisión presidencial que analizó el tema, que hizo unas propuestas. Hay un comisionado ahora que está trabajando en eso. Hay una mesa en el CES de seguridad ciudadana y reforma policial. ¿Y qué han avanzado en esa mesa? Aunque hay que reconocer que esa constitución de la mesa fue posterior a la comisión presidencial. Entonces, lo que hemos tratado de integrar, y por ejemplo, el informe que esa comisión elaboró y le presentó al presidente de la República, que ha dado lugar a una serie de decisiones para la reforma policial, fue conocida en la mesa. Es decir, hubo una exposición de Servio Tulio Castaño Guzmán de el contenido de ese informe y la propuesta. Mi hermano Servio, que sabe lo difícil que es consensuar. Exacto. Y ahora está diciendo que hay que acelerar. Él se tomó 7 meses para hacer los trabajos de reforma. Ahora hay que acelerar. Sí, bueno, definitivamente lo sucedido lamentablemente ha tenido que suceder eso para que se implementen una serie de medidas que quizás debieron haberse implementado. En buena interpretación, eso es incapacidad. O sea, cuando se deja de hacer lo que está listo y solamente se actúa porque ya hay una presión social, alguien fue incapaz. Sí, pero bien, mira, yo no quiero... Sí. Lo importante es que estamos frente a una voluntad política de mejorar, algo que no se va a conseguir de la noche a la mañana. Pero hay cosas que necesitan ser urgentemente, por lo menos enfrentadas. ¿Cómo cuál? Bueno, esa situación. Yo creo que el hecho de que perdiera la vida, no 1, sino 3 personas en un destacamento, tiene que mover a una serie de... ¿Y qué hacer? Bueno, y ahora se conoce que hay 13 medidas que presentan ya de implementación inmediata. Una de ellas es tener cámaras en los recintos. ¿Son suficientes esas 13 medidas? No, yo creo que si no son suficientes, por lo menos representan un avance. La cuestión ahora es que realmente se sigan ejecutando.
porque si hay video de lo que pasó, porque ahora no sabemos qué pasó. Sí, pero oiga lo más insólito. En ese destacamento, Naco, hay cámaras. ¿Y estaban funcionando? Absolutamente para nada. Entonces, pero lo que digo, le digo que no solamente tomar la medida, sino que se ejecuten conforme a su contenido. Mire, yo no puedo, nos queda poco tiempo, pero yo no puedo desaprovechar a un hombre como usted aquí en este escenario para preguntarle sobre la educación. Usted ha sido rector en INTEC y sabe mucho. ¿Cuál es su valoración sobre la educación dominicana en estos momentos? Es un tema muy vasto. Primero, creo que a partir del primer plan decenal de educación, después con el 4%, se pusieron avances para sacar la educación de donde estaba, no para ponerla donde debe estar, porque nosotros hemos sido siempre los primeros de los últimos en educación y lo seguimos siendo. ¿No hemos avanzado entonces? No, digo que nosotros hemos sido siempre. Sí. Ahora siempre hemos estado atrás, sí, es lo que usted me ha dicho. Hemos ido avanzando, pero no al ritmo que debieran ser, aunque reconozco que el retraso que teníamos era bastante profundo. Ahora, en estos momentos, yo creo que el hecho de la pandemia en todo el sector educativo ha representado un cambio en el contexto. Llegaron cosas que se van a quedar. Y creo que hay cosas que se van a quedar que pudieran ser beneficiosas para el país. Hay un esfuerzo. Ahora mismo, por ejemplo, el CES está haciendo un esfuerzo de un pacto educativo firmado que representa una ruta de hacer en el sector educativo hasta el 30, que tuvo... ¿Y en qué va ese pacto? ¿Qué se ha logrado? Sí, tuvo la interrupción de la pandemia. Sí. Entonces nosotros hemos retomado ese pacto y ya hicimos una asamblea del pacto educativo. Tenemos el 19 otra reunión, porque queremos ahora hacer que sea la calidad de la educación el eje articulador de todo en el sector. Estos acuerdos entre la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación, acuerdo salarial y otros temas, ¿qué le parece? Yo creo que, lógicamente, la ADP, como un sindicato, se ha preocupado más de sus temas, sus intereses, que de la calidad de la educación. Que la calidad de educación no solamente tiene que ver con el docente, sino hay muchos otros factores que dicen de la calidad. Pero estamos buscando un compromiso con la calidad y por eso queremos que sea el eje articulador de la calidad y que la calidad sea la referencia incluso. ¿Usted entonces está de acuerdo con que en los aumentos a maestros se haga por las capacidades? Una evaluación, sí. Y según tus capacidades será el aumento. Yo creo que sí, que tenemos que buscar, que no es simplemente que aumento, porque se ha mejorado la condición del docente. Pero no la condición de la educación. Pero no ha ido parejo con el aumento de la calidad de la educación. Miren. Entonces lo que queremos es que se relacione aumento, por ejemplo, aumento de salario, pero tiene que eso relacionarse con la calidad de la educación, para que haya justificación. Tengo que aprovecharlo como ex rector de INTEC. ¿Usted cree que alguna vez el país en materia de educación superior llegaríamos a dejar de ser los primeros de los últimos, como usted establece, en materia de educación? Creo que sí. No va a ser todo el sistema de educación superior o el subsistema, pero creo que hay instituciones de educación superior que son verdaderas universidades que están comprometidas y tienen ya logros de tener una formación homologable, vamos a decir, con el exterior.
sea, que hemos avanzado. Se ha avanzado. ¿Alguna vez estaremos entre las principales universidades, al menos de la región? Yo creo que sí. Por ejemplo, se ha avanzado unas más que otras. Por ejemplo, ¿podría avanzar una universidad sin que tenga un capital humano y recursos para la investigación? Claro que ¿Cómo sí. se logra? Claro que sí. ¿Cómo? Claro que sí. Hay universidades que tienen patentes internacionales. Sí. Entonces, Intel, la madre y maestra, tiene, y con recursos escasos se están haciendo investigaciones de gran calado. De gran calado. Hay grupos de investigaciones que tienen equipos junto con la NASA en este país. Me he dado cuenta que usted fluye más en los temas de educación que en lo que tiene que ver con el Consejo Económico y Social. Eso significa que usted es extremadamente cuidadoso cuando tiene que hablar de esos temas. Pero para mí ha sido un inmenso placer tenerlo aquí en Verdades al Aire, y la idea creo que fue cumplida, arrojar luz al país de los avances. Si tiene alguna otra cosa que... No, simplemente agradecer la oportunidad de este diálogo constructivo. Gracias. Para mí un inmenso placer. Un honor. Igualmente.